Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este domingo una de las más hermosas parábolas de Jesús, la parábola del buen samaritano. Todo comienza cuando un doctor de la ley, después que ha reconocido que toda la ley de Dios se resume en el amor de Dios y al prójimo, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús responde a la pregunta del doctor de la ley con un relato entrañable, inolvidable, que todos conocemos y que comienza de esta manera. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarlo de todo y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Jesús habla de un hombre. El término hombre traduce la palabra griega anthropos, que en realidad no significa hombre en sentido masculino, sino que designa a cualquier ser humano. Aquella persona a quienes le robaron, lo hirieron y lo dejaron tirado por el camino, podría haber sido un anciano, un niño, una mujer e incluso un pueblo entero. Jesús quiere resaltar en la parábola algo muy importante. Quien está allí entre la vida y la muerte es un ser humano. Y que por el solo hecho de ser humano merece atención, compasión, solidaridad y ayuda eficaz. Todo ocurre en el camino que baja de Jerusalén a Jericó. Un camino peligroso, lleno de bandidos y maleantes que asaltaban a los caminantes en aquella época. Sin embargo, ese camino que baja de Jerusalén a Jericó es el camino por el que transitamos todos. Es el camino de la vida. El mundo entero baja de Jerusalén a Jericó. No puedo decir que lo que ocurrió allí no tiene que ver conmigo. No puedo decir que me da igual y que yo me voy por otro camino. No, ese es el camino de la vida. Todos estamos en el mismo camino que baja de Jerusalén a Jericó. Es el camino de la vida en el cual sigue habiendo gente necesitada y maltratada. Personas indiferentes que pasan, dan media vuelta y no hacen nada. Y también sigue habiendo bandidos que roban, golpean y hacen daño a las personas. Esta parábola habla de la vida. Por aquel camino pasaron primero un sacerdote y un levita, representantes de Dios y del poder religioso, los cuales vieron al herido, pasaron de largo y siguieron adelante. Actuaron como si no lo hubieran visto. Podemos frecuentar el templo, conocer mucho de la Biblia y de la religión y no ser capaces de detenernos ante una persona que sufre. Podemos conocer mucho de la religión y no ser capaces de tener compasión. Del conocer no brota automático el amor. El amor tiene otro camino. Aquellos hombres conocían de religión, pero no sabían amar. Pasaron de largo y alejándose del herido, sin darse cuenta, se alejaron de Dios. Practicar la religión no nos garantiza en forma automática ser compasivos. Pasó luego un tercer personaje, un samaritano,
que no frecuentaba el templo y ni siquiera formaba parte del pueblo elegido. Él va de camino con sus obligaciones y preocupaciones, pero él sí se detuvo. No hizo muchas reflexiones, sino que espontáneamente se acercó al herido y al verlo tuvo compasión. La expresión tener compasión traduce un verbo griego fuertísimo que indica una profunda conmoción interior. Describe un corazón vibrando de dolor y sintiendo como propio el sufrimiento ajeno. El corazón del samaritano estaba en sintonía con el corazón de Dios. Pues la compasión es una característica esencial de la misericordia de Dios. Es la misma compasión con la cual el Señor viene al encuentro de cada uno de nosotros. Siente nuestros dolores como suyos. No nos abandona en su soledad. Nos consuela, sana nuestras heridas y perdona nuestros pecados. De aquel sentimiento de compasión brotaron en el samaritano una serie de acciones exteriores, concretas, en favor del hombre herido. Primero, la experiencia interior de la compasión, se conmueve. Y luego viene una cascada de acciones. Venda sus heridas, las cura con aceite y vino, lo monta en la cabalgadura de él mismo, lo lleva a una posada, cuida de él y procura que lo sigan atendiendo. El herido entró en el corazón del samaritano. El amor no es un sentimiento vago y pasajero, ni una simple emoción, sino algo que nos compromete personalmente hasta identificarnos con el otro, al punto de cargar con la vida y el dolor de los demás. Por eso la compasión del samaritano es reflejo de la compasión de Dios. Y no se necesita mucho, que el samaritano no tenía grandes bienes, solo tenía un poco de aceite, un poco de vino y un rollo de vendas. Pero cuando se conmueven las entrañas, hasta los recursos más pobres se convierten en signos de grandeza humana y en sacramentos de misericordia. Todos podemos acercarnos a quien está en necesidad. Todos podemos abrir los ojos, ver y dejar que el corazón se nos llene de compasión, como Dios tiene compasión de nosotros. Y disponernos a ayudar con acciones de caridad concreta y eficaz. Todos podemos. El samaritano no pensó en sí mismo y en los riesgos que corría al detenerse ante el herido. El lugar era peligroso. Los maleantes podrían haber estado todavía en los alrededores. Pudo haber sido él también víctima, pero no le importó. Pensó solo en el herido. Se agachó, casi se arrodilló ante él para curarlo y ayudarlo. Lamentablemente hoy estamos escribiendo una segunda parte de esta parábola que no está en el Evangelio, pero es una parábola de hoy en algunos de nuestros países, dominados por regímenes inhumanos y crueles. Los mismos ladrones y maleantes que golpearon al herido de la parábola, hoy maltratan, humillan y le impiden hacer la caridad al buen samaritano y hasta lo expulsan del lugar en donde pretendía ayudar. Esta gente no solo hiere a quien pasa por ahí, haciendo sufrir y quitando esperanza, sino que impiden que quienes auxilian a los pobres lo puedan seguir haciendo. Hoy vemos
a tantos buenos samaritanos y buenas samaritanas expulsados y llorando porque se les ha impedido atender a los más pobres. Expulsar a los buenos samaritanos y dejar en desamparo a los pobres es herir el mismo corazón del Evangelio, donde están juntos, inseparables, Dios y los pobres. Dejar desprotegida y abandonada a la gente más necesitada, a los ancianos solos, a los niños, a los pobres, a los enfermos, no es solo un acto despreciable e indigno, sino una negación de Dios. Quien actúa así no puede llamarse cristiano. Se ha deshumanizado y ha expulsado a Dios de su corazón, porque no hay ley ni razonamiento humano alguno que pueda justificar a los poderosos, impedir la caridad. Peor aún, si se impide la caridad para después poder disfrazar de caridad sus acciones egoístas y de propaganda ideológica. Al final de la parábola, Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? La pregunta que debemos hacernos no es ¿quién es mi prójimo?, como pensaba el maestro de la ley, sino esta: ¿de quién me hago prójimo yo? ¿De quién debo hacerme prójimo yo? Porque tu prójimo es aquel que tú decides hacerlo prójimo tuyo, saliendo de ti mismo, abriendo tus ojos a su necesidad, vibrando de compasión y actuando en modo eficaz para ayudarle. Nos hacemos prójimos, próximos, aproximándonos a quien sufre y nos necesita, abriendo los ojos y dejando que la compasión nos llene el corazón. Necesitamos detenernos en nuestras carreras diarias y no solo pensar en nuestras cosas, sino dejarnos herir por las heridas ajenas y preguntarnos: ¿quién me necesita? ¿Qué puedo hacer por quien sufre? ¿Estoy ayudando a alguien? ¿Me estoy acercando a alguien necesitado? ¿Cómo puedo ayudar? A veces todo comienza acercándonos, como hizo el samaritano, acercándonos a quien está solo, necesitado o sufriendo, y hablarle silenciosamente con nuestra presencia, con una sonrisa o una caricia, diciéndole en silencio: estoy aquí para ti, para lo que necesites. Luego viene toda la fantasía de la caridad, capaz de hacer de todo con tal de socorrer y ayudar al hermano. Jesús concluye la parábola diciendo: vete y haz tú lo mismo. Porque el buen samaritano realmente es Jesús mismo, quien, movido por la compasión divina, se ha acercado a nosotros y se ha hecho prójimo de la humanidad postrada y herida. Nos ha cargado nuestras culpas y nos ha salvado con su muerte y resurrección. Él es el buen samaritano. Que nuestra compasión eficaz y nuestra solidaridad haga la tierra más habitada de prójimos y menos habitada de maleantes y enemigos. Para ello, mostrándonos al samaritano, Jesús nos susurra al oído hoy: vete y haz tú lo mismo. Amén.